buenos días. Bienvenidos al canal de Planeación Fiscal Antúnez. Mi nombre es abogado y contador público Rafael Antúnez y vamos a continuar con nuestra serie de casos básicos de impuestos sobre la renta para principiantes, y durante 2 videos veremos el régimen fiscal a grosso modo de las sociedades civiles. Así es que vamos por ello. El planteamiento, como pueden ver en pantalla, es el despacho SC, asesoría contable y fiscal. Con los datos aportados, determinar el ISR a cargo por el ejercicio de 2024, señalando el fundamento legal. 1. Las ventas netas fueron de 10 millones, pero únicamente se cobraron 8 millones. 2. Se compró equipo de cómputo por 35,000 en julio de 2023. 3. Se compró un automóvil en 500,000 en septiembre de 2023. 4. Se vendió mobiliario por 40,000 en diciembre de 2024. Se había adquirido en marzo de 2020 en 60,000. 5. Se distribuyeron anticipos a sus 2 socios. Al socio A, 2 millones, y al socio B, 3 millones. Se pagaron las retenciones en tiempo y forma. 6. Calcular las retenciones del punto anterior. 7. Se paga la renta de la oficina a una persona física por 480,000. Indique el monto retenido y enterado. 8. Se contratan seguros de hombre clave para los 2 socios por 800,000 pesos. 9. Se pagan honorarios a una persona física por 500,000. Indique la retención, la cual no se ha pagado aún. 10. La sociedad cuenta con una pérdida fiscal de 2023 por 120,000 pesos. Pues bien, con los datos aportados, conforme a lo que acabamos de ver ahí en pantalla, tenemos que las ventas ascendieron a 10 millones, pero únicamente se cobraron 8 millones. Y he aquí pues la primer gran diferencia que existe con las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles, recuerden que acumulan cuando sucedan cualquiera de los 3 momentos que se señalan en el artículo 17, fracción primera, incisos A, B o C. Es decir, se expide el comprobante, el CFDI, se envíe la mercancía, se entregue físicamente la mercancía, o se cobre o sea exigible la contraprestación. Pues bien, para las sociedades civiles, para los despachos, ya sea de contadores, abogados, arquitectos, ingenieros y cualesquier otra profesión, ojo, los ingresos se van a acumular hasta que sean efectivamente cobrados. Es decir, se cobren parcial o totalmente en términos del último párrafo de esa fracción primera del artículo 17 que se puede ver ahí en pantalla. Ahora bien, conforme al punto número 2, tenemos que se adquiere equipo de cómputo por 35,000 en julio de 2023. Ya no vamos a repetir artículos porque estos ya los hemos visto en los primeros capítulos hasta la saciedad. Por tanto, nos vamos a remitir únicamente a los preceptos que sean novedosos y, reitero, que no sean repetitivos para efectos de los casos prácticos. Tenemos que el equipo de cómputo se adquiere por 35,000 pesos en julio del 23. Entonces, tenemos que son monto original de la inversión, ya sabemos, segundo párrafo del 31. El monto original de la inversión es el precio que se paga por el bien de que se trate. En este caso, es un bien tangible. Ahora, se multiplica por el 30% porque esa es la tasa correspondiente en términos del 34, fracción séptima, es decir, el 30%. Y nos dan 10,500. Ahora, se divide entre 12 por los 12 meses del año porque se utiliza todo el año en términos del primer párrafo del 31, eso ya lo sabemos, y nos da 10,500. Ahora nada más hay que actualizarlo y se toma, ya sabemos, el último mes de la primera mitad del ejercicio del 24 entre el mes de adquisición, julio del 23. Nos da 1.0447 y nos da una deducción de 10 millones
$1,969. Ahora bien, tenemos el caso 3. Se adquiere un automóvil por $500,000 en septiembre del 23. Esto lo podemos ver porque hay el mito de que los automóviles únicamente son deducibles hasta $175,000, lo cual es falso, totalmente falso. Vimos en el caso del Ferrari, en los videos de planeación fiscal, que cuando el 36 fracción segunda trata de topar a los automóviles es por el monto de la deducción, no por el monto original de la inversión, que son cosas distintas. Por tanto, las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta $175,000. Claro, evidentemente por año, conforme al procedimiento que ya sabemos. Primer párrafo del 31, ya no lo vamos a poner, eso ya lo sabemos de memoria. Por el 25% que viene en el 34, fracción sexta, nos dan $125,000. Esta va a ser la deducción histórica a que tiene derecho el automóvil por el uso que le da la empresa. Ahora, entre 12 por 12, que es los meses completos, que eso ya vienen en el primer párrafo del 31 y que sería prolijo abundar en ello, nos dan los $125,000 y simplemente lo actualizamos. Último mes de la primera mitad del año, junio del 24, entre el mes de adquisición, septiembre del 23, 1.0344. Nos dan $129,300. Señores, por favor, quienes le digan que un automóvil hasta un valor de $175,000 es deducible, es totalmente falso. Los $175,000 es el producto de hacer este procedimiento para determinar el importe a deducir, porque así lo establece tanto el primer párrafo del 31 como la fracción 2 del artículo 36, que reitero, eso lo podemos ver en los capítulos de planeación fiscal, en los videos referidos al Ferrari que ya vimos con anterioridad. Punto número 4. Se vendió mobiliario por $40,000 en diciembre del 24. Se había adquirido en marzo de 2020 en $60,000. Estamos aplicando el sexto párrafo del 31. Ya lo hemos visto también con anterioridad. Cuando los bienes dejan de ser útiles o bien se enajenan, se va a deducir en el ejercicio en que esto ocurre, o sea, en este caso 2024, la parte aún no deducida. Por lo tanto, tenemos que sacar la parte que se ha deducido hasta diciembre del 23, hasta el ejercicio del 23, y sacar aquí el saldo por deducir histórico que tenemos a 2024. Tenemos que en el 2020, ¿cuánto se dedujo? Son $60,000 el monto original de la inversión y se adquiere en marzo. En este caso tenemos que sacar los meses completos de uso de 2020 para empezar a determinar cuánto se dedujo de manera histórica en cada ejercicio. Por lo tanto, en 2020, de los 12 meses del año, se utilizó de manera completa el bien de que se trate de abril a diciembre. Es decir, fueron 9 meses. Por eso, $60,000 por el porcentaje del 10%, que ya sabemos que está en el 34, fracción tercera, nos dan $6,000 entre 12 y por los meses completos de uso. Y nos dan $4,500. Entonces, esto es lo que se deduce históricamente acá. En el 2021 fueron los meses completos, es decir, $6,000. Lo mismo en el 2022 y lo mismo en el 2023. Por lo tanto, tenemos que se ha deducido $18,000 más $4,500, se ha deducido $22,500. Entonces, ¿cuál es su saldo por deducir histórico? Bueno, son $60,000 menos $22,500. Tenemos que el saldo por deducir histórico es de $37,500. Y este saldo por deducir histórico es el que se va a actualizar y es el que se va a deducir
y es el que se va a comparar con el precio de venta para poder determinar si hay utilidad o hay pérdida por la venta de ese mobiliario. Tenemos que en 2024 se vende en diciembre, por lo tanto diciembre no cuenta para efectos de la actualización. Entonces son, como vemos aquí en pantalla, son 11 meses completos, de los cuales vamos a partir a la mitad, junio, y nos vamos al mes inmediato anterior, conforme a lo que nos señala el séptimo párrafo y octavo párrafo del 31, que también ya lo hemos visto. Entonces nos da aquí el INPC de mayo del 24 y lo vamos a dividir entre el mes de adquisición, que sabemos que es marzo, y nos da un factor de 1.2550 que, multiplicado por el saldo por deducir histórico, nos da los 47.062, que este es el saldo por deducir actualizado. Ahora bien, conforme a esto, ya tenemos que se vende en 40,000 pesos el mobiliario, ¿sí? Menos los 47,062 y nos da una pérdida de 7,062. Es decir, esta pérdida ya sabemos, en términos del 25, fracción quinta, la pérdida por bienes distintos de mercancías se van a deducir. Van a ser deducibles conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ya tenemos el punto número 4, nos da una pérdida por 7,062. Ahora bien, tenemos pues que el punto número 1, ventas 8 millones, no se acumulan los 10 porque se acumulan en base a lo efectivamente cobrado. 17, fracción primera, último párrafo. Tenemos el 2, la depreciación del equipo de cómputo en 10,969, perdón, y con los preceptos aquí que ya hemos visto en otros videos. La depreciación del automóvil 129,300 y con los fundamentos correspondientes, con la reiteración de que los automóviles, sí, no es de que el monto original sea deducible hasta 175,000, no, sino que 175,000 es el máximo para deducirlo, ya conforme al cálculo correspondiente. Sí, tenemos la venta del mobiliario que nos da aquí una pérdida de 7,062 en términos del 25, fracción quinta. Y bien, tenemos un número 5 que es aquí sí un tanto novedoso, porque si bien no es un gasto como tal, el artículo 25 en su fracción 11 establece que los anticipos a socios de sociedades civiles se van a considerar una deducción. Por tal motivo, tenemos que los anticipos a socios, que esto aplica para todos los despachos, ¿sí? En este caso, al socio A se le dan 2 millones y al socio B 3 millones. Entonces tenemos 5 millones. Y va a ser deducible en términos del 25, fracción 11. Claro está, esto está concatenado con el asunto de que son ingresos asimilados en términos del artículo 94, fracción segunda. Y por lo tanto, hay que calcular la retención correspondiente en términos del artículo 96. Este cálculo de la retención, bueno, lo vamos a hacer ya en el capítulo siguiente. Aquí tenemos que las retenciones se enteran conforme al artículo 27, fracción tercera, se va a cumplir con el CFDI. ¿Por qué? Porque ¿quién expide el CFDI? La sociedad civil por cuenta de los socios. Y nos vamos al artículo 27, fracción quinta, la retención correspondiente, y ya para el siguiente video veremos a cuánto asciende esa retención y realmente si conviene o no que los socios retiren
cantidades a cuenta de utilidades, porque quizás sea mejor una estrategia fiscal, como ya hemos visto en los videos anteriores, que se pueden hacer muchas formas de cómo retirar este dinero. Bien, en el próximo capítulo ya veremos del punto 6 al punto 10, empezando por el cálculo de las retenciones. De hecho, es la primera vez que vamos a ver y vamos a utilizar la tarifa del artículo 152, es la tarifa anual para efectos de personas físicas, para poder determinar la retención que corresponde conforme al importe que se le ha dado a cada uno de los socios. No olvides pues entonces dar like al video, si te gustó, bueno, darle comentarios y suscribirte al canal, perdón. Nos vemos pues en el siguiente capítulo y vamos por ello.